Estamos en comunicación con la abogada Jessie Ruiz Díaz. Ruiz Díaz. Buen día, doctora, ¿cómo estás? Buen día, Marcos. Buen día, Mauricio. Gracias por este contacto. Se fijó para septiembre la audiencia preliminar de Dani Durán. Asimismo, bueno, este ya era un trámite de rigor después de la formulación del requerimiento conclusivo por parte del Ministerio Público, en donde después también de esta larga lucha se ha concretado esta acusación, Marcos, en contra el exministro Dani Durán por los hechos de declaración jurada falsa. También nomás para reiterar un poco a tus oyentes y a la audiencia que si bien la Contraloría en su oportunidad ya había formulado esta remisión de los antecedentes al Ministerio Público, gracias también a las víctimas que del esquema de estafa de Mocipar, posterior a esa denuncia también se mantuvieron firmes y formularon una nueva denuncia ante el Ministerio Público, que por un dictamen de la Fiscalía General se había adjuntado a la denuncia de la Contraloría y que gracias a eso también se pudo llegar a esto, ¿verdad? Porque si no fuera, en nuestro entendimiento también, si no fuera un poco también por esta denuncia, capaz esa denuncia iba a quedar en la nada, ¿verdad? Entonces, si bien el Ministerio Público hizo un gran trabajo después de eso, no podemos negar que también fueron bastante precisos con la investigación que realizaron, pero también recordar un poco eso, ¿verdad? De que esta denuncia fortaleció la anterior denuncia y gracias a eso se logró la imputación y la acusación. Sí, definitivamente. Y hay que valorar el trabajo de los fiscales honestos, justos y que se prodigan en la labor. Eso es indiscutible. Ujú, Nosotros siempre queremos ser bastante, o sea, siempre somos objetivos en ese ujú. sentido, ¿verdad? O sea, de criticar cuando no hacen bien las cosas, como acabamos de escuchar, un colega abogado se quejaba de Luz Guerrero y Alma Sayas, que hace 10 meses tienen una denuncia por prevaricato y como la persecución de inocente contra Ramón González Daer, no, perdón, contra Sonia Pereira, una fiscal, y en un caso de Ramón Mm. González Daer, y no hace absolutamente nada. Eh, Sí. entonces, en ese caso, criticar la labor del Ministerio Público, pero en este caso, valorar muchísimo lo que hacen y bueno, y está llegando básicamente a juicio oral y público esta causa contra un ex diputado y ministro. Así mismo, no, innegable también el trabajo que hizo la doctora Fuster. Mira, los datos que también hemos formulado y entregado al Ministerio Público fue bastante bien administrado por parte del Ministerio Público y bueno, se constató mediante varias diligencias. Ellos hicieron algunos pedidos de informe, incluso se le dio la oportunidad también al señor Dani Dural a presentar los documentos respaldatorios. Y bueno, y efectivamente se constató que sí hubo una declaración falsa respecto a fincas que ya no pertenecían al señor a Dani Durán, sino a la empresa municipal, ¿verdad? En general, ¿cómo está ese caso de la quiebra de Mocipar? Bueno, la verdad, el tema de la quiebra, eso lleva otro abogado, ¿verdad? Ya, Pero sí te puedo decir algunas cuestiones que a mí me competen porque esa quiebra fue declarada dolosa. sí, 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 sí. Y luego se recurrió a esa resolución y bueno, está en el Tribunal de Apelación esperando su confirmación porque también nosotros, como en específico mi parte como representante de las víctimas, estamos aguardando esa resolución a los efectos de poder también sustanciar esa nueva causa, digamos, o que se abra una nueva causa penal por la quiebra dolosa, por la conducta conducente a la quiebra por parte de Mocipar y también para poder investigar la participación que pudo haber tenido el señor Dani Durán en contubernio con los representantes actuales de la empresa municipal Claro, en la ocultación de los bienes, Marcos, ¿verdad? Por claro, acá lo que claro, importante claro. decir es que hubo ocultación de bienes, ¿verdad? Claro, porque cuando estamos hablando de quiebra dolosa, técnicamente estamos hablando del área civil, pero esto hace que se conecte básicamente con un tipo penal que se conoce como Sí, conducta conducente a la quiebra. conducente. Así mismo, y en esa conducta conducente a la quiebra se analiza varias cuestiones.
Entre ellas se analiza justamente esta conducta conducente a la ocultación de los bienes, en Sí, detrimento de los acreedores. Entiéndase claro. que los acreedores en este caso son las víctimas del municipal, ¿verdad? Claro, porque justamente uno hace esa maniobra de quebrar para ocultar algunos bienes y no satisfacer la demanda de los acreedores. Así mismo. Y bueno, nosotros Doctora, tenemos una hipótesis sobre eso. Dani Durán nunca fue investigado por enriquecimiento ilícito porque él fue funcionario, o sea, fue diputado y después fue ministro, ordenador de gastos fue él. La denuncia que hemos formulado ante la unidad de la doctora Fuster, ¿verdad?, la que fue asignada, también tenía dentro de esa investigación la de enriquecimiento ilícito, ¿verdad? La investigación, si bien hoy apuntó a la declaración falsa, nosotros todavía seguimos con esa apertura y que con la concreción, porque acuérdate que si bien se hizo una pericia, Marcos, y también es muy limitado el acceso que como víctimas o como denunciantes podamos tener en ese tipo de investigación. Entendemos que sí se hizo una pericia contable, pero lo que también nosotros sugerimos a la agente fiscal en esa oportunidad es que ella analice esta nueva circunstancia, atendiendo que ante la declaración falsa de ciertos bienes, amerita que se vuelva a hacer una nueva pericia contable, porque obviamente eso varía, las circunstancias o los montos y las asignaciones que fueron consignadas en esa pericia obviamente van a variar al existir una declaración jurada falsa. Entonces, eso también debería del Ministerio Público trabajar y trabajar en esas circunstancias que también puedan llevar al esclarecimiento del hecho de enriquecimiento. Sí, sí, porque Porque acordate también, Marcos, que acá hay varias víctimas de este esquema de estafa y como un hecho precedente, también al lavado incluso de dinero están las estafas, ¿verdad? Está la estafa como hecho punible y también, ¿por qué no?, en el que si bien el enriquecimiento es durante la gestión como administrador, digamos, de algún ente público, acá también hubo ciertas actuaciones que también hemos puesto al Ministerio Público que se dio dentro de su gestión, como ventas de acciones y demás, que si bien eso está todavía en un proceso investigativo, pero también pedimos que se esclarezca, ¿verdad? claro, porque generalmente cuando uno, o sea, una conducta casi común es involucrarle a la familia, por ejemplo, ¿verdad? Y Dani Luan pudo haber puesto a nombre de su señora algunos bienes y ese tipo penal, a ver, un poco podría ayudar bastante a inmiscuirle a todo el entorno de Dani Durán, porque acá en realidad, y estoy hablando así, mirando los mensajes que recibimos de parte de las víctimas que realmente están quebradas en su ánimo, en su salud y en su Sí. bolsillo, ¿verdad? Porque todo lo que le hizo pasar a este señor, según lo que cuentan, es Sí. devastador realmente. Claro, acá lo que nosotros también siempre hemos solicitado a la Fiscalía es que se le investigue a Dani Durán por los hechos de estafa. Acordate que este mecanismo, este esquema está hace varios años dentro del mercado, si bien ahora hay una quiebra propiamente, pero este esquema fue al tiempo que él estaba también como directivo de la empresa Mocipar y eso es de público conocimiento. Y este mecanismo que nosotros decimos que esto es un mecanismo de estafa, el de, si bien hay contratos de por medio, contratos de cumplimiento imposibles, y donde existía también alguna especie de manipulación o ilusión o engaño a las personas al momento de firmar esos contratos, Ujú. o de anular contratos y volver a hacer nuevos contratos con el solo fin de no tampoco adjudicarle absolutamente nada de lo que ellos venían prometiendo, ¿verdad? Entre ellos vehículos, inmuebles, electrodomésticos. Claro, pero recordemos que una fiscal desestimó, por ejemplo, la denuncia contra Dani Durán. Sí, llamativamente y que con eso después se excusaron para no investigarlo más en las otras causas, porque es sobre una circunstancia fáctica en la que se desestimó, pero eso no lleva a que no sean investigados respecto a los otros o las Claro, otras denuncias. claro, Y que es lo que definitivamente. siempre estamos recalcando a la Fiscalía, pero lastimosamente todo lo que tiene que ver con el esquema municipal y las denuncias, hasta el día de hoy no tenemos mucha respuesta por parte del Ministerio Público, muy mínima. Tendríamos que hacer una suerte de recuento de denuncias y quiénes son los fiscales
que tienen a su cargo esas denuncias o dónde están esas Sí. denuncias realmente, ¿verdad? Y ver un poco el Sí. argumento de esa desestimación, porque recordemos que la desestimación tampoco causa estado, ¿verdad? Eh, Y claro, y aparte fue por un denunciante, no es por, hay sí, muchísimas víctimas, o sea, sí, no porque tendría un efecto extensivo no respecto hace a los cosas otros casos. juzgadas, definitivo. Mm. Exactamente, y aparte no puede ser extensivo también a las otras víctimas. Sí, claro, pues puede ser que en uno realmente no reúnan los requisitos del tipo, pero en otras dos, 3, 4 o 100 denuncias categóricos, ¿verdad? Entonces, podemos en algún momento dado sentarnos a trabajar, doctora, porque en realidad nos interesa mucho Sí, por la cantidad de personas que se están manifestando y que nos dicen que día a día siguen sufriendo por la estafa y por el engaño que sufrieron en esta empresa, ¿verdad? claro, imagínate nomás también, Marcos, que hace meses atrás a una de las dirigentes, en este caso a una de las que es la coordinadora de este grupo de víctimas, también fue imputada, ¿verdad? Por hacer un acompañamiento incluso a otro esquema también que está hoy en el mercado. Ella fue imputada por supuestamente simulación de hechos muniles. Hay una persecución importante también acá a todas las coordinadoras de las víctimas de Motipar. Y bueno, gracias a también de que después de esta larga lucha que ellas estuvieron presentes, fue sobreseída justamente el día de ayer en de uno de esos procesos, donde se inicia incluso causas o denuncias totalmente falsas para también, de alguna forma, amedrentar a las víctimas Sí, de estos tipos de esquemas, ¿verdad? otra vez, ¿verdad? O sea, es una suerte que seguí con esta denuncia y te vamos a mandar a imputar o lo que sea, ¿verdad? Qué terrible, che, qué terrible, Y uno de No, no, repente no. se va a un restaurante lindo con su familia y le encuentra estos badulaques cerca, uno que almorzando, ¿verdad? Y tan impunemente, y uno dice, qué bárbaro, esto definitivamente vergüenza. Es No tiene, poco. ¿verdad? No tiene vergüenza, no, ninguna moral, ¿verdad? Básicamente son amorales. Doctora, Sí, sí, sí. a ver un poco, te comprometemos a trabajar acá con producción para ir viendo dónde están esas denuncias y compañía. Nosotros tenemos los datos Y bueno, actuales de que algunas causas sí ya fueron asignadas, como que se reasignaron algunas causas a varios fiscales. Si bien originariamente creo que la doctora Estela Mariscano tenía una gran cantidad de denuncias, hay otras denuncias que hoy están en manos también de la doctora Fátima. Entiendo que la doctora Fátima Capurro, también el doctor Edgar Sánchez, que fueron asignados a una nueva cantidad de denuncias, ¿verdad? Estamos también esperando tener una buena receptividad con ellos y que puedan hacer las diligencias pertinentes, ¿verdad? sí. Y bueno, vamos a ponernos en contacto contigo entonces, doctora, para que nos pases esas asignaciones y ver con los fiscales qué están haciendo. Algo Así tienen que mismo. hacer, algo tienen que avanzar, porque también corre el tema de la prescripción, ¿verdad? Eh, y, Y y, eso es lo que siempre nos preocupa, y, Marco, que hay y, muchas cosas que ya están prescritas sí, incluso, ya, ya otra vez, no. ¿verdad? Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí. Muchísimas gracias, doctora, por la comunicación. No, gracias, Marcos, por este contacto. Y a tu compañero. Te informó PDS Radio TV Digital. La doctora Jessie Ruiz Díaz.